cuales podíamos realizar muy buenas pruebas, diferentes pruebas, ¿sí? A veces nos centramos mucho en las pruebas funcionales, pero hay que tener en cuenta que un software hay que probarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, básicamente pues como para que entendamos un poquitico los términos, porque entiendo que hay gente que de pronto es muy nueva en esto y todavía no conoce los términos. Todas las pruebas que son de caja negra es que tienen una entrada y una salida, pero usted no sabe el proceso. Básicamente, como para resumírselos. Ustedes no tienen acceso al código, ustedes no saben por dentro el qué hace, usted simplemente entra un 1 y sabe que afuera tiene que salir un 0. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero usted sabe que la entrada siempre tiene que ser un 1 y afuera tiene que ser 0. Si yo entro un 1 y me salió un 2, estuvo mal la prueba. Básicamente eso es algo como podemos definir una prueba de caja negra. Una prueba de caja blanca, pues al contrario, ya tengo yo el acceso al código, ya tengo acceso a qué es lo que hace, cómo lo hace. Entonces ya estas pruebas son diferentes. Unitarias que se le hace al código precisamente. Entre ellas las pruebas unitarias. También hay otro tipo de pruebas que puedo realizar dentro de las pruebas de caja blanca, pero entre ellas la más común y la que muchos desarrolladores van a escuchar, porque es que esas son las pruebas que hace el desarrollador. Son fundamentales, muchachos desarrolladores. Aprendamos de pruebas unitarias porque eso es esencial. Ahí yo quiero hacer una salvedad. Es que, por ejemplo, aquí dice Surfla Web que las empresas pequeñas solo tienen programadores y no se dan el lujo de tener QAs ni arquitectos. Eso se da para grandes compañías. Eso, digamos que tiene en parte razón, porque si ahí ya ves un emprendimiento que no tiene recursos, pues entonces, ¿qué hacen? Traen desarrolladores y arranquen los desarrolladores, se vuelven los toderos, los que empiezan a montar la idea de negocio, los que hacen el software y los prueban. Entonces no contratan a alguien de QA, no contratan el tester para que verifique las pruebas, y eso es una realidad. Sin embargo, por ejemplo, las pruebas unitarias las hace el desarrollador. Entonces, con esas pruebas unitarias, el desarrollador ya está garantizando un poquito la calidad de su código. ¿Por qué hablo un poquito? Porque también los testers se encargan de probar ya el funcionamiento del sistema, ya lo que dice Diego, entonces que hacen pruebas a la interfaz, ingresamos los datos del formulario, que arroje los resultados que son. Entonces, eso le da el complemento. Pero cuando son una empresa pequeña, pues es importante no dejar a un lado esa parte de las pruebas. Y John Jairo también resalta de que es muy importante que alguien diferente al desarrollador haga las pruebas. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo, yo lo hago con mi forma de programar y mis pruebas van a pasar bien. Yo no estoy viendo más allá de lo que sea, de lo que espero que funcione. En cambio, una persona externa va a encontrar lo que yo no veo. O sea que sí es importante como para hacer esa aclaración. Pero, por ejemplo, yo sí quiero andar un poquitico más en el tema y ahí podemos encontrar diferentes discrepancias, ¿no? Con el tema de que sí, obvio, lo que está diciendo ahí Surfla Web, con el tema de que sí, obviamente, pues las empresas grandes pues tienen la oportunidad, no hablemos de lujos, sino que simplemente hablemos de oportunidades de contratar a una persona que se dedica al tema de la arquitectura, tiene diferentes escenarios o diferentes esquemas de trabajo, tiene la posibilidad de contratar QAs, pero digamos que en eso está muy claro, donde el rol está muy definido. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa que pues era una empresa muy pequeña y yo era el coordinador del área de desarrollo, pero igual yo desarrollaba y me tocaba que estar pendiente de los desarrolladores y me tocaba que mirar la calidad del software desde el punto de vista de código, de si estaban llevando los estándares de desarrollo, todo eso, pero igual yo también tenía que desarrollar. Entonces, obviamente, a mí como que no me quedaba tiempo casi ni siquiera de entregar mis desarrollos. O yo me enfocaba a la parte de coordinación o me dedicaba a la parte de desarrollo. Pero eso se presenta mucho. Pero perdón, depende también mucho de cada uno de ustedes como desarrolladores hasta dónde quieren llegar, ¿sí? Y hasta dónde quieren llegar es hasta dónde yo trato de entregar las cosas lo mejor posible. Y ahí es donde entra lo que dice Chris, de que cada uno debería de estar velando porque esas pruebas se realicen. Y una prueba unitaria, eso no depende de qué tan grande o pequeña sea la empresa. Una prueba unitaria, eso es responsabilidad del desarrollador. Eso ni siquiera deberían de pedírselo, eso debería de ser algo que va dentro del desarrollo, porque es de la única manera en que yo le garantizo a la persona que le estoy entregando el código que lo que yo estoy haciendo está bien. Realmente por ahí hace poco veía un tema de calidad de software y decía una persona que se dedica, trabaja en una de las empresas más importantes del país en estos temas de un tema de calidad de software y decía una persona que se dedica, trabaja en una de las empresas más importantes del país en estos temas de calidad de software y decía, el 80% de la calidad de un software se basa en las pruebas unitarias.
porque yo ahí ya estoy garantizando de que todo el flujo interno está funcionando. Ya el resto es que el botón es más grande, que el botón es más pequeño, que hubo falta una coma, que hubo una tilde. Bueno, una coma no lo metamos ahí, pero pues en el texto, digámoslo así. Sí, no dije punto y coma, no el karma de todos nosotros los desarrolladores. Funciona porque muchas incidencias que se lanzan, que los testers lanzan, tienen que ver con el aspecto visual, o tienen que ver, no, es que esta palabra o este título no corresponde. Entonces a veces le devuelven a uno un desarrollo por esos pequeños detalles. ¿Pero por qué? Porque esos pequeños detalles hacen parte de lo que el cliente requiere en el aspecto de calidad. Pero Diego se refiere a ya lo de por debajo, ya la parte funcional. Un ejemplo que yo necesito, que yo sí hago, si yo pongo a funcionar una función específica, ¿sí? O un método, depende pues del contexto en el que estemos, en qué lenguaje estemos trabajando. Hablamos de métodos y funciones que a la larga, pues, digamos que es un concepto similar. Entonces, yo ejecuto esto y qué es lo que debe de hacer esa fracción de código. Eso es una prueba unitaria. Yo tengo que garantizar que, un ejemplo, que si yo solicito 5 parámetros dentro de una función, esos 5 parámetros me lleguen. Eso puede ser una prueba unitaria, ¿sí? Entonces, digamos que menos el set y el get, porque no, ese set y get como que no, eso no hay que probarlo, muchachos, tampoco nos sobreactuemos los que a veces, lo digo porque también yo he caído en eso de que uno pide un coverage del 90%. Pucha, si uno mira los estándares, se dice que un coverage del 50% es una empresa madura a nivel de calidad de software cuando estamos hablando de cobertura de código en pruebas unitarias. Y pues yo también he caído en eso de que uno dice, no, es que tiene que ser el 100% y uno es flexible y pide el 95%. Entonces uno ve que le hacen pruebas unitarias hasta incluso a eso, porque pues eso es lo que le están pidiendo y pues yo qué voy a pedirle pues una prueba unitaria a algo que es control, clic derecho, construirme el get y el set y me lo construyen, no. Entonces realmente eso es donde uno tiene que llegar y también caer como no caer en ese tipo de cosas, pero sí ojo con eso muchachos que las pruebas unitarias son esenciales en cualquier desarrollo. Si no, hay una pregunta que había